¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del estado de Nuevo León, le aprecio mucho sus palabras, su hospitalidad y sinceramente agradezco mucho la cooperación que hemos encontrado en su gobierno para trabajar en los temas que nos preocupan en común y que, como veremos más adelante, creo que no solo lo estamos enfrentando como se debe, sino afortunadamente avanzando poco a poco en nuestro propósito. Así que muchas gracias a usted, a todo el pueblo de Nuevo León. Saludo también a los representantes de los poderes públicos del Estado, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al presidente del Congreso, al alcalde también de esta ciudad. Saludo desde luego y agradezco muchísimo su presencia al licenciado Egidio Torre Cantú, gobernador del estado de Tamaulipas, al ingeniero, y al licenciado Rubén Moreira Valdés, gobernador del estado de Coahuila. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión, gobernador. Se acaba de tomar usted posesión del cargo y, como siempre, pues tanto Coahuila como Nuevo León como Tamaulipas contarán siempre con el apoyo del gobierno federal a mi cargo. Les agradezco a todos ustedes, amigas y amigos, líderes sociales, empresariales, servidores públicos que nos acompañan hoy, porque, como ustedes saben, el pasado día 1 cumplí 5 años al frente del gobierno federal y estimo siempre que el deber de todo servidor público y desde luego del presidente es pues rendir cuentas y desde luego rendir esas cuentas de cara a la ciudadanía. Por eso hoy quiero compartirles un poco algunos de los datos más relevantes, de los problemas más significativos que enfrentamos como nación. Y básicamente lo que hago es dividirlo en los 5 ejes que siempre han constituido tanto la plataforma de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, como el proyecto de Gran Visión México 2030 que formamos antes de que entrara la presidencia. El primer eje es, creo, el que mayor preocupa a muchas mexicanas, a muchos mexicanos y que mayor preocupa a la gente del noreste del país, que es el Estado de Derecho y la seguridad pública. Yo quiero explicarles, amigas y amigos, qué fue lo que pasó, a mi juicio, qué es lo que está ocurriendo ahora y qué hace que nos pase esto que no pasaba antes. Y entre muchas explicaciones que hay que dar, yo creo que hay una fundamental y que es el cambio del modelo de negocio, si me permiten, el cambio del comportamiento de los criminales. ¿Por qué razón? Miren ustedes, antes los criminales, básicamente los narcotraficantes, eran eso, traficantes de droga a Estados Unidos, y ocupaban básicamente rutas, se encargaban únicamente de pasar la droga a Estados Unidos. Era un negocio, es todavía desde luego, porque no lo han abandonado, lo han incrementado, pero es un negocio que consiste básicamente en transportar la droga por México. Es un negocio de logística y de transporte. Sin embargo, a mediados de los 90, básicamente por 2 razones, porque los colombianos empezaron a pagar droga no en dinero, sino en especie, es decir, en kilos de cocaína y no en billetes de dólares, por una parte, pero sobre todo porque México empezó a crecer muy fuertemente, como veremos en un momento. Nuestro ingreso per cápita pasó de $2,000 a principios de los 90 a más de 10,000 ahora. México se volvió en un mercado apetitoso de consumo de todo, de viviendas, de coches, de refrigerador y también de drogas. Y particularmente las zonas de mayor recreación o de mayor poder adquisitivo se volvieron mercados disputables y apetecibles para los criminales. Esa es, a mi juicio, la principal razón de lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en Monterrey, que es, a final de cuentas, la zona que tiene el mayor ingreso per cápita del país, y en consecuencia, lo mismo para un vendedor de refrigeradores que de coches grandes, chicos, que para un narcomenudista, un vendedor de droga, también se le vuelve un mercado apetitoso y va por ese mercado. Entonces, el hecho es que estos grupos criminales pasaron de un negocio de narcotráfico nada más, no sé si me pueden dar también aquí está, ya lo vi, pasaron de un negocio
de rutas y de tráfico de drogas a otro que es negocio de narcomenudeo. Y esto cambió todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo pasar la droga nada más hacia el otro lado que ya intentar colocarla. Pensemos en las diferencias, ¿no? Para pasar la droga a Estados Unidos, ¿qué necesitas? Una ruta y un punto en la frontera para sobornar a una autoridad. Pero para distribuir la droga aquí necesitas puntos de venta. Y estos señores empezaron a poner puntos de venta en prácticamente toda la República. Es la lógica de cualquier distribuidor minorista, además, ¿eh? Piensen en dos marcas de refresco, no digo nombres, ¿no? O en dos marcas de cervezas, unas muy regiomontanas, en fin, ¿no? ¿Cuál es la lógica del distribuidor minorista? Va a vender en cualquier punto donde pueda vender, hasta en la última tiendita del último ranchito, ustedes van a encontrar puntos de venta. Puntos de venta es lo que se están disputando, puntos de venta. ¿Y cuáles son esos puntos de venta, amigas y amigos? Desde los bares, por ejemplo, de buena y de mala muerte, ¿no? Desde los del barrio viejo hasta de los de las colonias más apartadas de Guadalupe, hasta las tienditas cerca de las secundarias, los videojuegos, en fin, son puntos de venta. Esta es una primera diferencia. Entonces ellos van a buscar dominio territorial. Segunda diferencia es el dominio territorial. ¿Por qué? Porque para controlar sus tienditas, hagan de cuenta que necesitan sus concesionarios. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, los vendedores de coches, este era el concesionario de la Ford, digamos, en Monterrey. Y este es el concesionario de Electro, quién sabe qué, en tal parte. Y ellos hacen sus franquiciatarios y sus concesionarios. Y lo que hace este dueño de plaza es tratar de controlar la plaza. Para controlar sus tienditas y sus distribuidores, trata de dominar la plaza. Y por eso agrede a las autoridades a través de la amenaza o del soborno, de lo que se llama la ley de plata o plomo. O me obedeces y me da chance, y aquí está tu lana, o te mato, como han matado a muchos alcaldes, por ejemplo, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, como mataron a Edelmiro, por ejemplo, y a otros alcaldes. ¿Qué otra diferencia hay? El número de criminales. ¿Cuánta gente se necesitará para pasar una tonelada de cocaína a Estados Unidos? Pues hagan todos los números que quieran, ¿no? Desde el chofer y su ayudante en el tráiler, más los que la cargan a la ida, que pueden ser 10, 20, el número que me digan, 50, más los que van acompañando. ¿Qué les gusta? Decenas, que hay que diga, cientos de gente, está bien, para pasar una tonelada de cocaína. Ahora díganme, ¿cuánta gente creen que se necesite para vender una tonelada de cocaína en bolsitas de 1 gramo? Estamos hablando de 1 millón de bolsitas por cada tonelada, 1 millón de bolsitas, lo cual implica que ya no emplean decenas o cientos, sino miles de gentes, miles, lo cual hace que van extendiendo unas redes que antes no existían. Entonces este problema deriva precisamente de una parte en que los criminales pasaron de ser simples narcotraficantes a narcotraficantes más narcomenudistas, con lo cual cambió todo el negocio. Buscaron el control territorial, y al buscar el control territorial, ¿qué hacen? Se meten a las policías, por ejemplo, y sobre todo se pelean contra otros que también buscan esa plaza, otros criminales, y por eso se dan choques que son como cortos circuitos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se van dando esos choques en México, ¿no? Aquí concretamente, en la zona del noreste, había una banda muy consolidada, que era el Cártel del Golfo y su grupo operador Los Zetas. Pues un buen día, y ese día fue en enero del año pasado, porque uno le mató al otro, a un fulano, etcétera, y porque, pues como todo pasa, que un negocio de tanto dinero empieza a haber fricciones, a ver quién se queda con el dinero, se empezaron a pelear literalmente a muerte los del Golfo con los Zetas. Y eso provocó, amigas y amigos, un choque brutal. ¿Por qué? Porque además se conocen, saben quiénes son los distribuidores del otro, saben quién es el que le da protección al otro. Entonces van por él a su casa, van por él por el policía que lo estaba cubriendo, van por el
desde el taxista que distribuía, el de la tiendita que distribuía, el del table que distribuía, los pobres muchachos que mataron, por ejemplo, en el Sabino Gordo, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, pues a lo mejor el del negocio era de unos, llegaron y arrasaron con todos, ¿no? Con una matanza cruel, brutal, y qué bueno, gobernador, que ya se atrapó a los responsables, una parte de ellos. Pero eso es lo que hay, un choque de cárteles. Y otra vez piensen en los refrescos y las cervezas, ¿no? Llega uno con su refresco a una tiendita y le dice, mira, yo te traigo mi refresco, te voy a regalar un refrigerador para tu tienda, ¿sabes? Ah, pero siempre y cuando no vendas más que mi refresco. Y luego hay otro, y aquí en este estadio nomás mi cerveza se va a vender, pero yo pongo todo para... Pues estos cuates, imagínense, solo que lo hacen con ametralladoras y granadas, lo cual hace precisamente explicar una de las causas principales de violencia. Por ejemplo, entre los grupos criminales que operan en Michoacán, que también se pelean, por ejemplo, con los Zetas, y que explica mucho la violencia en el propio estado. Aquí mismo, una derivación de los cárteles que operaban en Jalisco, en el puerto de Manzanillo y Conexas, con mis propios paisanos, digamos, y un grupo que se desmembra, que es la Resistencia, y otro punto de violencia. Otro muy fuerte, en el Pacífico. Aquí se pelean, por ejemplo, por un lado, los del Chapo y los del Mayo Zambada, que eran los del Pacífico, con Beltrán Leiva. Para que se den una idea, Arturo Beltrán Leiva era compadre de uno de ellos, es todavía, ¿no? Pero como se asumen que se traicionan, se dividen, se pelean a muerte, y eso explica la enorme violencia que hay en Sinaloa, por ejemplo, que hay en Nayarit y que se extiende en algunos casos a Guerrero. La de Tijuana, que se ha venido a menos, afortunadamente se ha controlado bastante, que es la de los Arellano, que estaban en Tijuana contra el propio Pacífico. La que ha cobrado, yo creo que más vidas en México, que es la pelea del Pacífico, el Chapo, el Mayo, etcétera, contra el cártel de Juárez. En ciudades fronterizas, además, se acumulan los problemas de los dos tipos de negocio. Juárez, por ejemplo. Juárez está exactamente en medio de la frontera, lo cual quiere decir que uno puede entender que hay rutas hacia Estados Unidos que dominan claramente los del Pacífico, y hay rutas a Estados Unidos que dominan claramente los del Golfo. Pero en medio, esta es una zona del punto de mayor distribución de droga a Estados Unidos, donde domina el viejo negocio, el narcotráfico. Pero el nuevo negocio también es importante. ¿Por qué razón? Porque Juárez tuvo un crecimiento explosivo, como lo tuvo Reynosa o Matamoros, Tijuana, Nogales, ciudades fronterizas, donde tiene un gran éxito la maquila, por ejemplo, y crece su población de una manera en que el gobierno no puede alcanzar a la población, no le puede dar escuelas, no le puede dar hospitales, no le puede dar calles, no le puede dar servicios, no le puede dar policía. Entonces la gente se va congregando en una situación social muy precaria, y ahí los muchachos que no tienen secundaria, que no tienen prepa, cuya mamá trabaja, que el papá no está, la mamá trabaja en la maquila, pues se quedan en la calle y son víctimas precisamente de los que venden droga. Juárez se convirtió en el punto de venta de heroína per cápita más grande de toda América Latina. Y estas bandas se hacen precisamente grupos que se van afinando a los cárteles. Entonces en Juárez se combinó lo peor de las dos cosas: la disputa por el tráfico hacia Estados Unidos, más la disputa por los miles de puntos de venta de droga en propio Ciudad Juárez. Bueno, aquí Pacífico Zetas, que se pelean todo el centro ahí, desde Zacatecas, que se ha vuelto un punto conflictivo, y San Luis Potosí, contra Jalisco, por ejemplo. Otro más en Acapulco y Michoacán y Estado de México, que es la familia o los templarios ahora, contra los Beltrán Leiva, y sus derivaciones, por un lado los templarios, por otro lado la Barda. Pero esto explica, amigas y amigos, es como si fueran cortos circuitos de cables que chocan en distintos puntos de la República. Hay conflictos específicos que explican esa lógica de violencia entre grupos criminales. Ahora, ¿qué ha pasado, amigas y amigos? Los teóricos
porque esto no es un fenómeno exclusivo de México. Ha ocurrido, ahorita el más cercano en Colombia, en toda América Central, pero ocurrió en Estados Unidos, en Miami y en Chicago y con la mafia italiana. Los teóricos del crimen organizado, ¿qué dicen? Primero, ¿qué es crimen organizado? Crimen organizado es aquel que mediante la violencia o mediante la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Ojo, no es solo narcotráfico ni narcomenudeo. Empiezan con narcotráfico y narcomenudeo. Pero como en el narcomenudeo tienen que apoderarse de la plaza, ¿qué ocurre? Ya apoderados de la plaza se dedican a todo tipo de delito. Porque como son los dueños, le empiezan a sacar la renta a la gente. Empiezan por otros criminales. Tú vendes piezas de carro robadas, págame cuota, porque aquí el que manda soy yo. Tú vendes gasolina robada a Pemex, págame cuota, porque aquí el gallo soy yo. Y luego, esa barrera entre lo ilegal y lo ilegal, o tú vendes discos pirata, vendes alcohol adulterado, págame. Pero esa barrera se empieza a romper entre lo ilegal y lo legal. ¿Por qué? Porque un día le cobraron al de un table de mala muerte en un centro comercial, pues ¿por qué no le van a cobrar al del restaurante en ese mismo centro comercial? Si le cobran al de una gasolinera que se sabe que vende gasolina robada de un ducto, y hay otra gasolinera enfrente, ¿por qué no le cobran a las dos de una vez? Es lo que los economistas llaman economías de alcance. Tú, una vez que desarrollas una actividad, si puedes obtener una renta adicional sin tener costos adicionales, pues la obtienes. Y tú, por ejemplo, haces caña de azúcar y con el bagazo que queda puedes hacer electricidad y venderla, pues lo haces. O si haces un producto con el desperdicio que te queda, puedes vender piezas de cartón o lo que sea, lo haces. Esa es una economía de alcance. El criminal de esta década pasada, ¿qué hizo? Una vez que tomó el control del pueblito o del municipio o de la ciudad, pues ya se le hizo fácil dedicarse a secuestrar, a extorsionar, a cobrar derecho de piso, a robar, a matar. Por eso, amigas y amigos, lo que más nos preocupa a nosotros no es el narcotráfico en sí mismo o el narcomenudeo, que por supuesto hay que combatirlo, sino el crimen organizado, que trata de apoderarse de las rentas de la gente, que roba, secuestra, mata, extorsiona y que es lo que más perjudica a la gente. Bueno, los teóricos del crimen organizado en todo el mundo han desarrollado, algunos de ellos, una hipótesis, que el crimen organizado no es un fenómeno estático, no es algo que está ahí y que si no lo tocas, como algunos piensan, no pasa nada. No, se expande como un gas, se expande como una mancha, como una plaga. Y esta expansión es como un virus que tiene 3 fases, y estos expertos toman estas fases con ejemplos de la biología. Y dicen, hay 3 fases del crimen organizado. La primera es la fase predatoria. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hacen daño, pero finalmente son pandillas, grupos de chavos, ahí lo que sea, que operan en su colonia localmente y que a final de cuentas los puede controlar la policía. Llega la policía, los pone en orden, se los lleva, los encarcela, en fin, hasta ahí. Pero si no se cuida esa fase, luego viene una etapa parasitaria. Empiezan a conectarse con la autoridad, empiezan a sobornar a la autoridad, empiezan a arreglarse con los polis ahí de la colonia, empiezan a arreglarse con los judiciales o ministeriales, empiezan y se conchaban un comandante, se hacen cuates y sobornan un ministerio público. De repente se apoderan del comandante de la policía de un municipio. Y este proceso, amigas y amigos, se llama parasitaria, ya están metidos como parásitos en los órganos del Estado. Y si no se controla esa, viene una tercera que es peor, la simbiótica, donde ya el crimen y las instituciones de seguridad y justicia son una y la misma cosa, ¿no? Alguien lo extorsionan, alguien secuestran a un pariente, va a la policía o al ministerio público de ahí, la localidad, no acaba de presentar su denuncia cuando ya le están hablando. Ya supimos que nos fuiste a poner el dedo, te vamos a matar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ahí mismo están los agresores, ¿no? Los policías que son los que se conchaban,
para operar, ¿no? Los policías que estaban metidos con los que atacaron el Casino Royal, por ejemplo, que les dieron las pistas por dónde y a dónde, etcétera. Eso es precisamente una etapa simbiótica muy peligrosa. Bueno, puede ser parasitaria ahí porque están metidos sin que necesariamente dominen, pero hay pueblos o localidades en México, y este fenómeno ha ocurrido en otros países, donde son una y la misma cosa. Vean el caso, por ejemplo, en otros países, Somalia. Somalia es un país pues perdido, donde los criminales, estos que asaltan los barcos en el canal de Suez, etcétera, pues son los mismos que el Estado. Es decir, esta etapa simbiótica es la etapa que debemos evitar a todo caso. Yo digo que todas. Por eso es tan importante, y creo que aquí en el noreste entramos afortunadamente a tiempo para contener a los criminales en esta etapa parasitaria, porque sabemos que se metieron a los policías, se metieron a ministerios públicos, etcétera. Por eso es tan importante limpiar las instituciones. Me voy a referir rápido después a eso, ¿no? Bueno, como bien decía el gobernador, y aquí lo reitero, nuestra estrategia tiene 3 ejes, amigas y amigos. No se trata nada más de ir a agarrar y pelearse con los criminales, que por supuesto que hay que hacerlo, sino que tiene 3 ejes básicos. Uno, sí, contener y debilitar a las organizaciones criminales. 2, más importante que esta, fortalecer, depurar y reconstruir las instituciones de seguridad y de justicia. Hay que sacar al virus de las instituciones, hay que hacer nuevas policías, hay que hacer nuevos ministerios públicos acordes a la época. Y tercero, más importante que las otras 2, reconstruir el tejido social y prevenir el delito. Me voy a referir a cada una de ellas. Por la primera, contención y debilitamiento de las organizaciones. ¿Qué tanto las estamos enfrentando y cuánto vamos avanzando? Pues un indicador útil puede ser, amigas y amigos, los principales líderes. Estos son los 37 criminales más buscados, como dicen los americanos, the most wanted, ¿no? Los que se ofrecen recompensas, etcétera, de todo el país. Aquí, pues el Gori 1, el Gori 2, el Canicón, en fin, varios de estos que son del cártel de Golfo Zetas. Aquí están los Beltrán Leiva, aquí están los del Pacífico, aquí están los de la familia michoacana, aquí están otros, aquí están los Zetas, estos son los del Golfo, este no alcanzo a ver, el Viceroy, estos son del cártel de Juárez, estos son los Arellano, en fin. ¿Cómo vamos ahí? En 2 años, amigas y amigos, ya hemos capturado o han muerto por resistirse al arresto o los han matado sus propios compañeros, 21 de estos líderes, los famosos Goris, alguno de ellos, por cierto, capturado aquí en Monterrey, el Canicón, que es un líder muy peligroso aquí, que incluso tuvo la cobardía de asesinar cruelmente a varios soldados del ejército mexicano, en fin, el Goyo, en fin, acá, Nacho Coronel, por ejemplo, el Vicentillo, híjole, ya voy a tener que revisar mis lentes porque si no, el Teo, por ejemplo, que aquel que cocinaba, en fin, criminales sin cuento. Entonces, hemos abatido 21 de estos 37 líderes criminales, o hemos capturado a la mayoría de ellos. Y yo creo que hay que seguirles atrapando. Se dirá, es que luego salen otros líderes, pues vamos con los siguientes, porque es un proceso como cuando uno tiene que moler o como se hace no, hay que primero desmembrar las piedras grandes y luego moler las chiquitas y atraparlas, ¿no? En los diálogos que he tenido alguien me decía, es que ustedes hacen como en el billar, que por pegarle al triangulito, ¿no?, en la primera jugada, pues nomás tiran las bolas para todos lados. Pues no creo que sea así, pero sí te digo que aún en el billar gana el que acaba metiendo todas las bolas a la buchaca, ¿no? Y para empezar hay que poner las bolas en juego, ¿no? Y en eso estamos. Ahora, les hemos también golpeado severamente en su estructura y sus finanzas. Nada más vean los comparativos, 94-90, son gobiernos, los primeros 5 años de gobiernos anteriores. Toneladas de metanfetaminas, sexenio anterior 3.6, este sexenio 42. Dinero en efectivo 494 millones decomisados. Aquí llevamos en dinero en efectivo en 11,000 millones de pesos. Granadas,
en casi todo el sexenio pasado se decomisaron 147. Aquí llevamos 18,000 granadas. Armas, 132,000 armas. Aviones, ya ni digo de coches, porque coches, pues, una cuenta infinita, pero aviones, en los 5 años del gobierno anterior, 150, nosotros llevamos 557 aviones decomisados. Aviones, no le que avionetas fumigadoras, no le hace, de que vuelan, vuelan, ¿no? Otro tema, aquí hay un error que pedí que me rectificaran, se rectificó, pero esto no es solo el gobierno federal, es lo que se reporta al sistema de seguridad pública, es entre gobierno federal y gobiernos estatales, procuradurías locales. Pero miren ustedes, llevamos en 5 años casi 7,000 secuestradores detenidos, 6,700. Aquí pasa un fenómeno también importante, amigas y amigos, donde por eso es tan importante el rol de los medios de comunicación, que hay un efecto también de imitación que hay que cuidar. Si se genera la idea de que si alguien delinque y no pasa nada, y de que si alguien secuestra y no lo agarran, porque efectivamente hay mucha gente que han secuestrado y desgraciadamente no hemos podido liberar, pero la verdad es que hemos agarrado a 6,700, sí los agarramos, hay 6,700 secuestradores presos en estos años, pero si la idea es que no pasa nada, pues nunca falta otro que diga, oye, pues yo también puedo ser secuestrador, y entonces se va generando una secuencia de imitación, y son muchachos que se les hace fácil secuestrar al vecino o al hijo de la vecina, y se genera un proceso de erosión enorme. Con otra que si la gente también está con esa psicosis también, por ejemplo en el delito de extorsión, hace algunos años, si a uno le hablan por teléfono, le dicen, oiga, deposite usted 10,000 pesos en la cuenta, pues uno, pues contesta, digamos, en difíciles consonantes para pronunciar este día, ¿no? Pero ahora, con esta psicosis, pues inmediatamente uno, y antes de averiguar ya está, cuántos papás o cuántas mamás que les hablan que tienen secuestrado a su hijo, incluso está el hijo en la casa o lo que sea, y evidentemente son víctimas de esa extorsión. Por supuesto no digo que el crimen no exista y tenemos que combatirlo, pero sí hay un fenómeno que tiene que ver con poner las cosas en su justa perspectiva y decir que sí se está combatiendo y sí se está deteniendo a secuestradores. Pero otra vez el comparativo es de 10 veces más en términos de capturas nada más. Segundo capítulo de la estrategia, más importante que combatir a los criminales, que quizás es la parte más vistosa, es fortalecer y reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. ¿Qué estamos haciendo? Primero estamos dialogando con la sociedad. Yo como presidente he tenido pues ya formales 17 diálogos, pero la verdad me he reunido con todos los grupos interesados en materia de seguridad y he estado abierto a preguntas, a críticas, he escuchado a las víctimas, a las mamás, etcétera. Creamos, gracias precisamente a la importancia que estos grupos sociales, entre otros el Movimiento por la Paz, pusieron en la opinión pública, creamos la Procuraduría de Atención a Víctimas, que otorga apoyo médico, psicológico, legal, y pues acompaña a las víctimas en este proceso. Es un parte de la reconstrucción institucional. En la policía, amigas y amigos, cuando yo llegué al gobierno federal, había más o menos 6,000 policías nada más. La gran mayoría eran más bien policías de caminos, y por desgracia, algunos de ellos muy corruptos. ¿Qué hicimos? Pues la verdad, a depurar, a hacer pruebas de control de confianza que son bien importantes. Yo sé que la prueba de control de confianza pues no es infalible, pero nos da un buen norte de cómo están las cosas, ¿no? Es, por ejemplo, que ¿qué es la prueba de control de confianza? Pues como dice de mi tierra, es pasarle báscula a la gente, ¿no? Se les hace un examen psicológico, se les hace un examen toxicológico, imagínense a alguien pues que tiene adicciones, cómo va a combatir a los criminales. Se les hace un examen socioeconómico porque pues tienen un salario modesto, por ejemplo, y andan con unos coches pues que uno no se explica cómo están esos coches. Se les hace un examen, gracias, se les hace un examen poligráfico, que es donde nos hemos atorado por la falta de poligrafistas, pero es importante, que es que a través de los signos vitales de una persona
sabemos con razonable probabilidad si nos está mintiendo o no. Es un detector de mentiras, pues, ¿no? Oye, ¿y usted recibió dinero de algún criminal? Y ¿no? Le brinca, pues, todo el cigüeñal, digámoslo así, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos reclutado jóvenes, hombres y mujeres, en estos 5 años, mejor pagados. Cada uno que reclutamos le hacemos su control de confianza también, lo cual nos ha llevado a subir la Policía Federal a 36,000 elementos. De ellos, 7,000 son profesionistas, ingenieros, licenciados, médicos, etcétera, que nos ayudan sobre todo en algo que no había bien cuestionado, que es la parte de inteligencia, que es la parte de información, la colección de todos los datos, las pesquisas que se realizan, la realización de intervenciones telefónicas que son autorizadas judicialmente, todo eso. ¿Por qué? Porque es una institución que hace falta. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, bueno, es que el ejército mexicano no debe estar en esta labor contra los criminales. Bueno, está en su misión constitucional el preservar la seguridad interior, pero ciertamente sería deseable que hubiera instituciones civiles que se encarguen de eso. Nosotros estamos haciendo las instituciones civiles que permitirán precisamente que el ejército tenga más de una función supletoria. Pero mientras tanto, amigas y amigos, tenemos que enfrentar a los criminales con todo lo que tenemos y con lo mejor que tenemos además, que son las Fuerzas Armadas. Así que yo aprovecho, General Sandoval, para pedirle que transmita a su tropa nuestra gratitud y desde luego nuestro reconocimiento por el indudable servicio que se ha prestado al país. Que ha habido errores, es cierto, y que ha habido excesos, también es cierto, por desgracia, y estamos muy preocupados y muy graves, pero créanme, amigas y amigos, que estos casos, dada la magnitud de las operaciones que se realizan, las detenciones que se hacen diariamente, son casos que más bien constituyen la excepción y no la regla. Y aún tratándose de excepciones, no solo la rechaza el gobierno, sino está decidido a perseguir y castigar precisamente a quien llegue a violentar la ley o los derechos humanos, como por desgracia, insisto, pues ha ocurrido. Entonces estamos construyendo nuevas instituciones, Policía Federal. ¿Qué más? La Plataforma México. Ya tenemos, por ejemplo, casi 2,5 millones de informes de policía homologados. ¿Qué quiere decir? Lo ideal es que sea Policía Federal, estatal o municipal, todos los reportes de policía, desde cuando llegan a tomar constancia de un homicidio, por ejemplo, hasta casi que una infracción de tránsito con violencia, ese sea un reporte que esté en la base de datos. Ha habido criminales que han sido capturados en incidentes de tránsito. A la hora que el policía está pasando su infracción y pasa el reporte policíaco de la persona que ha detenido por traer un coche, por ejemplo, robado, resulta, o un coche irregular, resulta que esta persona empata con la base de datos que tenemos en Plataforma México. Casi 10 millones de consultas. ¿Qué cosas hay, por ejemplo, en la Plataforma México, amigas y amigos? Pues hay voces, miles o cientos de miles de voces, hay huellas dactilares. La primera pista para atrapar a los responsables del Casino Royal, ¿cuál fue? Fue una huella digital que estaba en el famoso Mini Cooper, y esa huella digital estaba en Plataforma México. Y con esa huella supimos quién fue, la policía, el Estado fue por ellos, sus cómplices, y empezaron a delatar, y así se agarró, ya llevan como 14, me parece, aprendidos de los autores de el homicidio oprobioso del Casino Royal. ¿Qué otra cosa? El laboratorio pericial de la PGR que también construimos. 26 especialidades. Solo les cuento de 3. Dactiloscopía, que son las huellas dactilares que ya hablé. Genética, por ejemplo, es muy importante. Desgraciadamente, una de las cosas que hemos encontrado es que mucha de la gente que fallece no sabemos quién son. Entonces, el objetivo es, y aquí es importante que trabajemos coordinados estados y federación, que cada ministerio público local, a la hora del levantamiento de un cadáver, tome todos sus datos, ropa, identificaciones y también muestras genéticas
para poder tener una base de datos que nos permita, ojalá pues su familia está buscando a esa persona, puede dar esa persona. No es tampoco simplemente para estos hechos tan trágicos. Por ejemplo, en las policías más avanzadas del mundo, si hay, por ejemplo, una violación y puede obtenerse de la víctima con su consentimiento, si está viva o si por desgracia ha fallecido, las huellas, por ejemplo, de residuos seminales, con esa evidencia se puede empatar genéticamente con el autor de la violación. De ese tamaño es la importancia del laboratorio genético. Balística, tenemos en PGR ya no recuerdo, procuradora, que serán como 80,000, probablemente serán unas 80,000 muestras de armas. ¿Qué hacemos? Cada pistola o cada fusil es como una huella digital. Tú disparas la bala y microscópicamente se puede ver que esa bala corresponde al cañón de ese fusil. Entonces, si tú encuentras un casquillo o la bala en el lugar del crimen, si podemos hacer una gran base de datos de balística, podemos saber qué balas o qué armas fueron utilizadas en un crimen. Por cierto, tenemos ahí, en algunos casos muy relevantes, ya un avance en pruebas de balística. Y la otra de reforma institucional es las iniciativas que hemos presentado al Congreso de la Unión, algunas aprobadas: Sistema de Justicia Penal, Seguridad Pública, Antisecuestro, Narcomenudeo, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Derechos Humanos, y otras que es muy importante que el Congreso apruebe, amigas y amigos. Aprovecho además para saludar a los legisladores nuevoleoneses, diputadas, diputados, senadores. Falta la de la Ley de Seguridad Nacional para tener un marco cierto de la acción de la fuerza pública. Falta la de un mando único policial, que aunque se hace de buena fe, por ejemplo, aquí en Nuevo León, la ley debe decir que haya un solo mando en estados. ¿Por qué? Pues porque tenemos 1,500 policías, hombre. Luego, como dice Diego Fernández de Ceballos, cada quien agarra su paso para no perderlo. Y hay una gran descoordinación. Necesitamos un mando, lavado de dinero para pegarles donde más le duele. El tema de las cadenas delictivas. Por ejemplo, ahorita si atrapamos una banda que traen 2 ametralladoras en una camioneta, pero son 6 individuos, pues ahora sí que nos podemos consignar a 2, a los que traían la ametralladora en la mano. Y los demás, aunque sabemos que son de la banda, que andaban de malosos, etcétera, legalmente no podemos hacer nada. Tiene que haber un tipo delictivo que diga, si andas en un grupo armado, constituyes el delito, pues no sé. Lo que ya hicieron en Nuevo León, por ejemplo, los halcones, ¿no? Esos que están soplando nada más a ver a qué horas pasa el ejército, a ver a qué horas pasa la policía. Oye, pues no es que estés nomás viendo, es que estás cometiendo un delito que tiene que ser tipificado, etcétera. El nuevo Código de Procedimientos Penales, en fin. Nos hace mucha falta esto. Y la tercera parte, la restitución del tejido social. ¿Qué necesitamos? Aunque tengamos miles de policías capacitados, y aunque tengamos nuevas instituciones, y aunque enfrentamos a la criminalidad y les golpeemos duro, de nada sirve, amigas y amigos, si las condiciones sociales que tenemos están todos los días proveyendo nuevos criminales, o más bien soldados cautivos a los criminales. ¿Y eso de dónde surge? De las condiciones sociales de deterioro que viven los jóvenes en México. Falta de oportunidades de educación, falta de oportunidades de salud, falta de oportunidades de esparcimiento y de recreo. Y por eso hemos diseñado una estrategia de prevención del delito y de reconstitución del tejido social. ¿En qué consiste? Primero, escuelas seguras. Estamos haciendo que a través de los consejos de participación escolar, que lo integran papás, padres de familia, maestros y líderes comunitarios, que por cierto casi nunca se han puesto en práctica en México, aunque estén en la ley, ahí estamos haciendo la escuela segura. ¿Y en qué consiste? En que entre padres de familia, autoridades y maestros nos corresponsabilicemos de que en la escuela no haya armas, no haya drogas y no haya violencia, incluso que no haya el bullying que les hacen a los muchachos, ¿no? Que al gordo siempre le están pegando y le ponen apodos y lo maltratan, que a las niñas las insultan, las agreden, las golpean, las manosean. Todo eso tiene que salir de las escuelas, porque ese es un fermento de violencia, ya no digamos las drogas y las adicciones. Espacios públicos recuperados. Aquí en Monterrey, por cierto, comenzamos en la administración pasada la política de espacios públicos. Ciertamente no es una tarea
que directamente implique al gobierno federal, pero sabemos que es clave para reconstruir el tejido social, que los chavos en una colonia tengan dónde jugar. Y entonces hemos hecho, como fue ese primer espacio que rescatamos, ya no se fue aquí en Monterrey, pero no me acuerdo qué colonia era. Santa Isabel. Canchas deportivas con pasto sintético, por ejemplo. Me acuerdo que Margarita se puso de portera y le metió un gol de penalti. Bueno, se dejó. Aquí en Coahuila llevamos 126, en Nuevo León 241, en San Luis 60, Tamaulipas 103, en fin. Nacionalmente llevamos 4,100. Generalmente lo ideal es que le entre la federación con una tercera parte, el estado con una tercera y el municipio con otra. Pero hemos hecho muchas, más bien, pues ahora sí que entre federación y municipios, porque pues no siempre se puede contar con la colaboración de todos, pero es importante. Tercer programa, Centros Nueva Vida. 326 centros Nueva Vida para prevención y tratamiento de adicciones que se han fundado en el país. Aquí están los de la zona y que nos sirven mucho para sacar a los chavos de las adicciones. Bueno, ese es el capítulo de seguridad y Estado de Derecho. Vinculado con este y con la reconstrucción del tejido social está la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es el concepto del gobierno? Tenemos una sociedad desigual, es cierto, pero la clave es igualar las oportunidades. Igualar la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener servicio médico, la oportunidad de trabajar o de tener vivienda. Primero, en materia de oportunidades. Oportunidades, como ustedes saben, es un programa que le da un apoyo económico a la familia con la condición de que la mamá, que es la que recibe el apoyo, lleve a los niños a la escuela y al doctor. Entonces, oportunidades rompe estructuralmente la pobreza. ¿Por qué? Porque primero le ayuda a las familias más pobres y segundo hace que los niños tengan salud y educación, que es lo único que los va a sacar de la pobreza en el futuro. Entonces, en el 2000 se daba un beneficio a 2,5 millones de familias. Yo cuando recibí al gobierno se le daba 5 millones y lo hemos subido a 6,5 millones de familias, lo cual nos hace hablar de más o menos 30 millones de mexicanos. Casi 1 de cada 3 mexicanos tienen apoyo de oportunidades, que es modesto, sí, pero estamos hablando de promedio de 800 pesos al mes, más una beca por cada niño que vaya a la escuela. Hay familias que reciben hasta 2,600 pesos al mes, que la verdad es un ingreso, insisto, modesto, pero claro que ayuda al combate a la pobreza. Es importante los créditos, las familias atendidas. Aquí vean cómo ha evolucionado el apoyo en vivienda, por ejemplo, en administraciones anteriores. Nosotros ya casi duplicamos el apoyo de acciones de vivienda en México por familias. ¿Por qué digo familias? Porque estos no son todos los apoyos. Hay familias que les damos 2 apoyos, ¿no? Por ejemplo, familias que reciben crédito del Fobiste y además el programa Esta es tu casa, que le da el anticipo a la gente más pobre. ¿Cómo nació el programa Esta es tu casa? Lo he relatado. Yo en la campaña fui a celebrar la Santa Cruz con unos albañiles ahí en la Ciudad de México. Echamos ahí una muy buena barbacoa, por cierto, después de la misa. Y estaba platicando con los albañiles que estaban conmigo. Y oiga, qué bonitas casas hacen. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy maestro de alguna especialidad que está. Y usted, no, pues yo soy el ayudante aquí, el maestro, en fin. Qué bueno, oigan, ¿y ustedes no, por dónde viven? Nosotros vivimos. Bueno, y tienen una casa más o menos. No, que va, nosotros ya quisiéramos. Aquí lo triste, licenciado, me dicen es que uno hace las casas, pero uno nunca le toca, ¿no? Y es cierto, esos trabajadores que ganan 2, 3, 4 salarios mínimos, pues nunca les tocaba, que no podían pagar los créditos de las casas. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos modelos de crédito de tasas muy bajas y de plazos muy largos, que sí puede pagar, digamos, los abonos un trabajador de 4 salarios mínimos. Y lo que faltaba era el anticipo. Y lo que estamos haciendo es que le estamos dando el anticipo a la gente. Un anticipo de hasta 60,000 pesos casi, más de 50,000 por lo menos. Con lo cual, ya van como 2, aquí están los 840,000 subsidios, que son estos apoyos para casa. Es decir, casi 1 millón ya de anticipos, digamos.
2.4 millones de créditos y entre anticipos y créditos otro 1.3 millones más. O sea, 4.6 millones de familias para casi 6 millones de acciones. Y aquí está la vivienda. Nuevo León ha sido un motor de vivienda ciertamente, 331,000 viviendas, es el estado que más ha contribuido en el país. Pisos firmes, la gente que tiene piso de tierra. Este es el dato, amigas y amigos. La meta la pusimos en 2,5 millones de pisos firmes. ¿Por qué? Porque fue el dato que encontramos del censo de 2005 que decía el número de casas en México que no tienen piso de cemento, 2,3 millones. Entonces dijimos, cuando termine la administración, vamos a hacer 2,5 millones de pisos firmes. Y ahí vamos. Ya ahorita llevamos 2,3 millones de los casi 2,5 millones que nos propusimos. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos a batir en 2012 todo el rezago que había hasta 2005. Ojo, aquí hay una diferencia. Es muy probable que cubramos. El problema es que en el curso de estos años se van agregando otras casas con piso de tierra. Por eso es muy difícil afirmar, que nos gustaría mucho, que vamos a acabar con las casas que solo tengan piso de tierra. Pero digamos, la cifra, la política está llevando a que en México, en general, las casas tendrán piso firme, piso de cemento, y lo que quedará será el rezago marginal que se genera cada año con familias que viven en condiciones muy precarias. Pero creo que es un buen dato que vale la pena compartir, los pisos firmes. El programa 70 y más, que es muy modesto, pero la verdad ayuda mucho. Yo digo a los jovenazos de 70 años o más, que no tienen de plano en zonas muy pobres cómo salir adelante, ya no pueden trabajar, ya los hijos pues rara vez los van a ver. Pero esos señores, esas señoras están recibiendo su dinerito y les ayuda. Ahora, lo que vimos es que donde había oportunidades y donde había 70 y más, que es en comunidades hasta 30,000 habitantes, es decir, zonas rurales, a pesar de la crisis la pobreza se redujo, pero en las zonas urbanas la pobreza subió. ¿Por qué razón? Porque en estas zonas urbanas no había ni oportunidades ni 70 y más. Por eso oportunidades se amplió a ciertas zonas urbanas de muy alta marginación, y ahora la idea es que podamos avanzar, y ojalá haya apoyo para eso, para que el 70 y más también se pueda llevar a zonas urbanas, porque sabemos que hay ancianas, ancianos muy, muy pobres en las zonas de muy alta marginación, y creo que es el caso de Monterrey, y puede ser el caso de la zona metropolitana de Monterrey, que no tienen ningún tipo de apoyo, y se trata de, al menos una parte de ellos, poderlos apoyar. Este es un tema que a mí me gusta mucho, las estancias infantiles, ¿no? ¿Cuál es el concepto nuevamente? Muchas mamás que nos piden, el gobernador le ha haber tocado también, ¿no? Señoras que nos dicen, oiga, a mí ya no me quieren contratar por mi edad. Y efectivamente, unas jovencitas de 45 o 50 años que ya no las dejan trabajar, lo cual es otro resabio, por cierto, de la ley laboral que tenemos que cambiar, ¿no? Ese miedo a contratar gente adulta por la carga laboral que genera, tenemos que quitarlo de la ley para que puedan contratar a esa gente, es otra historia. El hecho es que esas señoras ya no tenían hijos en su casa, y por contra muchas mamás jóvenes y mamás solteras que también querían trabajar pero no hallaban con quién dejar a sus hijos. Entonces dije, a ver, búsqueme un modelo de guardería o de estancia distinto. Entonces, como siempre nos traen a los gobernantes unos proyectos, ya saben, traen al mejor ingeniero, ¿no? Al arquitecto, el proyecto del arquitecto Rambambín y todo esto, ¿no? Unos diseños así muy padres. ¿Y cuánto cuesta? No, pues tantos millones de pesos por guardería. No, mire, espérese, ¿no? Así no es la cosa, ¿no? Vamos a usar las casas que ya existen, las casas de esas señoras, digamos mamás graduadas, ¿no? Y vamos a hacer las estancias ahí. Entonces lo que hicimos es un sistema que con una tarjeta, la madre trabajadora que quiere dejar esa estancia va a la guardería que escoge, la estancia infantil, y nosotros le damos un subsidio para que tenga a su niño. A veces la estancia cobra por encima del subsidio porque ciertamente no alcanza para cubrir, pero de ahí vive la señora de la estancia, sus hermanas, sus tías, que cocinan, que limpian, que cambian pañales. Estamos hablando de más de 50,000 personas con ingreso que no tenían, y ya van
Cada año hay 250,000 de mamás que pueden dejar a sus niños e ir a trabajar. Fíjense ustedes, hasta el año 2000 se hicieron en México, entre las del ISSSTE y las del IMSS y las del DIF, 3,100 guarderías en casi, póngale, 50 años, 60 años. Yo entré a la presidencia, recibí 4,300, pero en solo 5 años hemos hecho 9,000 estancias infantiles con este modelo, a un costo quizá de la cuarta o la quinta parte que es una guardería del Seguro Social o del IMSS. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años hicimos más del doble que todas las guarderías y estancias que se hicieron en casi 60 años en la vida del país, ¿no? Becas. También la idea es aquí vienen sobre todo las becas de oportunidades, son las más grandes, pero también hagan de cuenta, ya a nivel de prepa, ahorita estamos becando a más de 1 de cada 3 muchachos que están estudiando, casi 1 de cada 2 muchachos que están estudiando. Y la idea es un concepto muy claro, que nadie se quede sin estudiar por falta de dinero. Yo lo resumo en esta frase, amigas y amigos. No es solo por ayudar a los muchachos para abrirles oportunidades, el hecho es que también al abrirles oportunidades, les damos menos chance de que caigan en las garras de las adicciones y menos chance de que caigan en las garras de la violencia. Y por esa razón, para mí, la política es esta. Queremos más becarios y menos sicarios. Esta política social también contribuye a reducir la inseguridad. Otro dato en materia de educación. Si estamos hablando de igualdad de oportunidades, la más importante creo que es la educativa. Aquí, por ejemplo, en este sexenio de 5 años que van, ya hemos hecho, póngale, casi 1,000 preparatorias y bachilleratos, sobre todo técnicos, en todo el país. Y si de universidades nuevas se trata, hemos hecho 96 nuevas y hemos ampliado el campus, es decir, hemos hecho otro campus en otro tanto de 50 universidades. Por ejemplo, en Juárez, ahora con el programa Todos Somos Juárez, hicimos otro campus para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, otro campus para el Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez y otro campus más para la Universidad Tecnológica del Gobierno Federal. ¿Qué quiere decir, amigas y amigos? Que estamos casi duplicando lo que se hacía en materia de educación media y superior, con lo cual estamos verdaderamente abriéndole oportunidades a los chavos. No es suficiente, no lo es, pero estamos verdaderamente abriendo más que nunca esos espacios. Simplemente les doy un dato. Una cosa adicional de beneficio que nos da esto es que hoy en México se están graduando cada año, fíjense, sin contar a los técnicos que salen de los CONALEPs, por ejemplo, de algunos bachilleratos, cada año se están graduando en México casi 100,000 ingenieros. Debo decir, ingenieras e ingenieros. ¿Cuánto es eso? Casi el doble que Brasil. Es más del doble que Brasil, que tiene casi el doble de nuestra población. Más ingenieros que en Alemania, más ingenieros que en Canadá. Y si tomamos por cada 100,000 habitantes, quiere decir que en México se gradúan casi el doble de ingenieros por cada 100,000 habitantes que en los mismos Estados Unidos. Esto nos da una ventaja enorme. ¿Por qué es esa ventaja? Porque las empresas, por ejemplo, que quieren instalarse en algún lugar del mundo, que andan viendo, pues ¿dónde sacan? Pues es lógico, ¿no?, que busquen dónde sacan más dinero. Pero ¿qué evalúan por eso? Si van a tener acceso al mercado. México tiene acceso al mercado, pues sí, estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué más? Oye, ¿y cómo van a salir los coches que voy a hacer? ¿Qué tan calificados son sus operarios o sus trabajadores? Cuando les decimos, aquí tenemos los ingenieros que necesites para tu planta, se vienen. Y ya no importa que ganen menos dinero en China o en Honduras o en Haití, se vienen aquí por los ingenieros mexicanos. Y lo mismo hablo de automotrices que de refrigeradores, que de aeronaves, por ejemplo, que se están instalando, ¿no? En primaria, por ejemplo, un dato muy emotivo, es fruto de lo que se ha hecho a lo largo de muchos años en México,
pero ya llegamos finalmente. El año pasado tenemos cobertura universal en educación primaria y pronto vamos a alcanzar la de secundaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda niña o todo niño entre los 5 y los 12 años de edad tiene un lugar en una escuela pública gratuita, algo que no han alcanzado otros países. No lo han alcanzado países como Turquía, como Rusia, como Rumanía, como Brasil, como Chile, pero tampoco lo han alcanzado muchos países ya desarrollados, ni lo ha alcanzado tampoco Estados Unidos, créanme, ni Alemania. México ya llegó a la meta de cobertura universal en educación primaria el año pasado y es una buena manera de celebrar el bicentenario. Otra cosa muy padre es la cobertura, como mencionaba ya el señor gobernador Rodrigo Medina, la cobertura universal de salud. Esto es lo que se acumuló hasta el año 2000, 43 millones de asegurados, básicamente IMSS e ISSSTE. Luego se creó el Seguro Popular aquí y permitió subir los asegurados a 68 y medio. Y nosotros le metimos, ahora sí que la doble tracción, aceleramos el proceso de Seguro Popular y ya llegamos este 2011 a 104 millones de mexicanas y mexicanos que tienen un seguro médico, es decir, tienen acceso a médico, medicinas, tratamiento y hospital cuando lo necesiten. Esa es la cobertura universal de salud. Y nuevamente, no hay países, no hay muchos. Si hablamos de países en desarrollo, se pueden contar, yo creo, con los dedos de la mano los países en desarrollo que ya hayan alcanzado lo que alcanzó México. E incluso países desarrollados no han alcanzado cobertura universal de salud. Estados Unidos, sin ir más lejos, hay decenas de millones de americanos que si se enferman, peor para ellos. No tienen seguro médico, no tienen seguro social, no tienen hospital. Prácticamente implica para ellos romper hasta el cochinito, hipotecarse por vida, si es que pueden, para poder tener salud. Nosotros ya logramos cobertura universal de salud, que creo que para mucha gente es la opinión que percibimos de los mexicanos, quizás sea el logro más significativo en esta administración. ¿Qué ha implicado eso? Construir 1,000 hospitales o clínicas nuevas en 5 años, 1,000, y también darle su manita y ampliar y remodelar otras 2,000. Ustedes conocen este mapa mejor que yo porque no estoy muy familiarizado, pero por ejemplo aquí en la zona metropolitana el materno infantil de Guadalupe, me imagino es este que está sobre el río, ¿no? Que se hizo, el general de zona de Apodaca, alguno del IMSS que vinimos a inaugurar también hace poquito, que bueno está por aquí, un hospital general en Piedras Negras, otro hospital general en Saltillo que sí tuve la oportunidad de inaugurar con el gobernador Moreira, el anterior usted, el materno infantil de Reynosa, el gran hospital bicentenario de Ciudad Victoria, otros en San Luis Potosí, el materno infantil de San Luis, en fin, una obra realmente importante. Bueno, pasamos al otro rubro que es economía competitiva y generadora de empleo. Aquí, amigos, miren, es un poco el electrocardiograma de la economía del país, ¿no? Ahí veníamos subiendo, bajando, y luego nos cayó encima la peor crisis económica que haya tenido registro las generaciones presentes. La primera vez que una crisis de este tamaño no empieza aquí, se acuerdan que la otra hasta le llamaron efecto tequila, ¿no? Esta pues no sé cómo llamarle efecto, pues el efecto americano, ¿no? O gringo, como le quieran llamar, pero la verdad es que nos pegó y nos pegó durísimo. Esa es la verdad, por eso la gente también está molesta. Porque a las familias les pegó muy, muy fuerte. Miren cómo cayó la economía. El impacto fue terriblemente severo. Y esto implicó, amigas y amigos, sin embargo, que aunque el impacto fue más severo, la caída fue más severa que en otras crisis, el impacto social fue mucho menos severo. ¿Por qué razón? En la de 94, por ejemplo, la mitad de las familias que tenían crédito hipotecario tuvieron, y digo tuvimos porque fue mi caso también, que dejar de pagar el crédito hipotecario, que no podíamos, tasas de interés del 100 y tantos %. Fue cuando sale el Barzón, cuando hace un quebradero, una masacre de empresas por todo el país. Y ahora, ¿qué hicimos? Primero las tasas no se movieron, incluso bajaron. Los bancos siguieron prestando
a las pequeñas empresas. Las empresas que tuvieron que bajar su producción, les ayudamos para que no corrieran a los trabajadores. Pusimos, por ejemplo, los paros técnicos, en los cuales el gobierno federal pagaba una tercera parte del salario, el trabajador aceptaba ganar una tercera parte menos y la empresa pagaba la otra tercera parte. Y salimos adelante. Hoy ya estamos creciendo, el año pasado a 5,4% y este año a 4%. El PIB per cápita, que es básicamente, si todo lo que gana México en ingresos se dividiera entre el número de mexicanos, ha pasado de $2,400 a finales de los 80s a más o menos $5,000 per cápita a finales de los 90s, a $10,000 este año. Es decir, el mayor ingreso per cápita que México haya tenido en su historia y casi el doble de lo que tuvo hace 10 años. Que a pesar de que el crecimiento no ha sido el que deseamos, sobre todo por la crisis, sí ha permitido recuperar ingreso per cápita para México. ¿Cómo ha estado la inflación? Ya mucha gente no se acuerda porque aquí hay pura gente muy joven por lo que veo, ¿no? Pero sí hubo épocas en que la inflación era de más del 100% al año. Este es el promedio, por ejemplo, de 83-88. En promedio fue 95% de inflación por año. Es decir, que todos los precios por lo menos se duplicaban. En promedio quiere decir eso. Unos de plano se quintuplicaban. Hoy la inflación, amigas y amigos, es la más baja que el país haya registrado para un periodo así, 4.4%, y es más, la última que traemos anda por 3.48%, que es una inflación bastante razonable, bastante baja. Hay cosas que han preocupado a la gente, por ejemplo, el precio de la gasolina, y con toda razón, sé que le duele mucho a la gente, pero la verdad es que siempre ha habido ajustes a la gasolina, si ustedes recuerdan, y estas administraciones han sido de las que menos ajustes a la gasolina o variaciones han tenido. Por ejemplo, la gasolina aumentó 445% en el 71-76, casi 1,300% en el 83-88, 118% en la administración del expresidente Salinas, 135% en la administración del expresidente Zedillo, y estas 20 y 30%. Cuando el precio del petróleo, amigas y amigos, en estos tiempos, el precio del petróleo no solo no subió, bajó. Acá el precio del petróleo llegó a estar en $13 por barril. ¿Saben cuánto cuesta el barril de petróleo ahorita? $108 el barril. Y sin embargo el ajuste de la gasolina ha sido sensiblemente más bajo, 8 o 9 centavos al mes. ¿Cuánto cuesta la gasolina en el mundo? Desde Italia, que cuesta 29 pesos el litro de gasolina, lo mismo Alemania, España, y también nuestros vecinos en Guatemala, que es mucho más pobre, que tiene más problemas, más desempleo. ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina en Guatemala? 15 pesos. Aquí, cruzando el puente de McAllen, ¿cuánto cuesta el litro de gasolina? Muchos de ustedes han tenido oportunidad de ir, ¿no? Ahorita porque bajó, pero anda por los 12, 13 pesos. Y algo, amigas y amigos, como Pemex tiene que importar la gasolina de Texas, a Pemex le cuesta 12 pesos el litro. ¿A cuánto la vende al consumidor en México? A 9 pesos con 60 centavos. Quiere decir, amigas y amigos, que a pesar de que se ha subido, y sé que a la gente le molesta y le duele eso, hemos hecho un esfuerzo por evitar que la gasolina repercuta en sus variaciones en el mundo de los precios del consumidor. Y cada litro de gasolina que compra una persona, el gobierno está pagando 2.50 pesos de subsidio por cada litro. Póngale 2 pesos, para que me salga rápido la cuenta, ¿no? Un tanque de 60 litros, quiere decir que cada persona cuando carga gasolina se le están dando 120 pesos de subsidio. Esa es un poco la referencia que hay sobre este tema que sé que es delicado. Empleo.
algo que a mí me preocupa y que estoy comprometido, ustedes lo saben desde mi campaña. Aquí está más o menos cómo venía el empleo al inicio de la administración. La verdad es que venía creciendo padre, dijéramos, ¿no? Venía muy bien. Estos jalones que ven aquí son los de diciembre. ¿Por qué razón? Porque otra vez, por la rigidez de la ley laboral, a muchos patrones de plano les sale menos costoso despedir en diciembre por ahí del 15 y recontratar en enero. Algo que tenemos que quitar también de la ley, hombre, para que no haya esos costos. Pero siempre en diciembre, fíjense, hay un jalón hacia abajo. Aquí, aquí y probablemente aquí. Bueno, esta es la explicación del pico. Venía bastante bien, luego viene la recesión de Estados Unidos y nos tumba el empleo ferozmente en 2009. Pero de ahí para acá, amigas y amigos, hemos venido recuperando y recuperando y recuperando. Ya estamos no solo por encima de los niveles que teníamos antes de la crisis, sino que hemos, de aquí hasta aquí, se han generado casi 1.700.000 empleos netos nuevos. ¿Por qué digo netos nuevos? Netos porque no son todos los empleos que generamos. Son ya descontadas las bajas y las liquidaciones y las renuncias y los despidos, todo eso se descuenta y son empleos netos. El año pasado generamos casi 780.000 solo del Seguro Social y este año, amigas y amigos, llevamos 815.000 tan solo entre enero y noviembre pasado. Aquí en la zona, por ejemplo, van en el año 160.000 empleos. Es una zona que está generando alto empleo seguramente, ¿no? En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, variado pero importante, ¿no? La tasa de desempleo en México, ¿cómo es? Con la misma metodología, que es a través de una encuesta de empleo. El desempleo en México es 5%. Sí, es el último dato que tenemos. Sí es alto, sí, pero compárenlo con el desempleo del resto de los países. Alemania 5.5, Chile 7.3, Estados Unidos 9, Irlanda 14 y España 23% de desempleo. O sea, la cuarta parte de España y la mitad del desempleo de Estados Unidos, eso es lo que tenemos en México. ¿Cómo van nuestras finanzas? Ustedes recordarán, amigos, que uno de los problemas que siempre quebraron a México fue su deuda externa. Hay muchachos que nacieron en la década de la deuda externa y que no teníamos para pagar la deuda externa. Entonces eran unas discusiones, ¿no? Siempre decían el gobierno, es que tenemos hasta 6 meses de pago de importaciones con nuestras reservas del Banco de México. Hay que decir, es que tenemos hasta 3 meses de servicio de la deuda en nuestras reservas. Y pues peras o manzanas, pero de repente rájale, ¿no? Se acababan las reservas del Banco de México y unas devaluaciones pavorosas y ya nos saquearon, no nos volverán a saquear y bueno, ¿no? Quebraba el país, quebraba porque a la hora del pánico, un corredero por los dólares, reventaban las reservas y quebraba México, y a llorar, ¿no? ¿Cómo estamos ahora en reservas? Miren, esta rayita es toda la deuda externa del gobierno federal, las rayitas anaranjadas. Y estas son las reservas del Banco de México en dólares, que han venido sube, y más ahora en este gobierno, todavía más fuerte les hemos acumulado. Y por si las dudas, amigas y amigos, todavía encima de eso, tenemos una reserva de 72.000 millones arriba de la nuestra del Fondo Monetario que está a nuestro favor, por si se ofrecen. Pero estas nada más, ya no sé cuánto andan, será 140.000, 141.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir, amigas y amigos? Que hoy tenemos más del doble, es más, 2.5 veces más dólares de reserva en el Banco de México que toda la deuda externa del gobierno mexicano. Más del doble. ¿Y qué tanto nos protege eso? Vamos a suponer que viene una escalada de pánico, ¿no? Que es córrele por los dólares, ¿no? Como antes. Supongan que todo el mundo se asusta y todos corremos al banco a comprar dólares al mismo tiempo. Todo lo que traen ustedes en la cartera,
más lo que tienen allí escondido abajo de un sobre en el cajón de su señora, ¿no? Más lo que tienen abajo del colchón, más lo que tienen metidos en unos libros ahí en la biblioteca, todo eso lo sacan, ¿no? Más lo que tienen en una caja de zapatos abajo del closet. Si un día sacáramos todos los pesos que tenemos en billetes y monedas, y es más, para comprar dólares, y los llevamos a comprar dólares, es más, toda nuestra chequera así, chequezote para comprar dólares, nuestras reservas internacionales en dólares son más grandes que toda la suma de todos los billetes, todas las monedas y todas las cuentas de cheques juntas en México, con lo cual hace imposible prácticamente desestabilizar al país como antes sí ocurría. Eso es fortaleza económica y eso es estabilidad económica. ¿Se mueve el peso? Sí, sí se mueve. Sí se mueve el peso. Y se mueve además porque es un tipo de cambio flexible, que ha sido la garantía de que nuestra economía no quede sujeta a la explosión de un entorno internacional. Entonces, por ejemplo, la devaluación o depreciación que se fue acumulando era tremenda, ¿no? El peso se depreció 1.440%. ¿Recuerdan? Aquí valía, pues ahora sí que 12.50. ¿Ustedes se acuerdan del 12.50 famoso? Y aquí se fue hasta 140 pesos por dólar. De 2.50 a 140. Y ya luego le tuvimos que quitar 3 ceros, ¿no? Y ahora andamos aquí. Entonces, es un sexenio donde el dólar, a pesar de que es la peor crisis económica de toda esta época, se ha movido con variaciones muy marginales. Y algo mejor, amigos, han sido variaciones que, al contrario de perjudicar dramáticamente, han ayudado muchísimo a la industria de exportación mexicana, porque así los productos mexicanos se han hecho incluso más baratos. Exportaciones, miren lo que han crecido, vamos a cerrar en casi 350,000 millones de dólares este año. ¿Cuánto es esto? ¿Mucho o poco? Miren, México exporta en manufacturas, por ejemplo, no solo más que Brasil y que Argentina. Todos los países de América Latina juntos, incluyendo Brasil, no nos llegan a las exportaciones en manufacturas que hacemos nosotros. Es decir, México exporta más manufacturas que toda América Latina junta. Somos una potencia exportadora en eso, ¿no? Otra cosa, a pesar de que los productos chinos y que está muy dura la competencia, etcétera, ¿qué tan buenos son los productos mexicanos? En el 2005, lo que se llama el pedazo de pastel, el market share de los productos mexicanos en todas las importaciones de Estados Unidos eran el 10%. Nuestras exportaciones son tan buenas y a tan buen precio que han ido diciendo con permisito, ya han venido creciendo. Y el porcentaje de productos mexicanos en las importaciones americanas en 5 años pasó, en 6, de 10% a casi 13% de productos que Estados Unidos nos importa. Es decir, en plena crisis hemos venido ganando en competitividad y en mercado en Estados Unidos. La deuda, ¿qué tanta deuda pública tenemos en México? Un elemento para medirla es el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Vean los países que están retenredados ahorita en Europa, ¿dónde andan de deuda? Grecia 125%, Italia 100% de deuda, Portugal 75%, Estados Unidos 75%. México está acá 32% de deuda sobre su PIB, lo cual hace un país muy sólido y los inversionistas saben que tiene una gran estabilidad financiera. Ahorita el riesgo país de Francia, por ejemplo, para un inversionista es más arriesgado comprar bonos en Francia o deuda francesa que deuda mexicana. Contribuyentes, los empresarios se quejan, y con razón quizá, que pues nomás ellos pagan impuestos. Pero la verdad, amigas, y en este gobierno hemos hecho un esfuerzo enorme por ampliar la base de contribuyentes. ¿Qué ha pasado en 5 años, o en 6, que nada más había 20 millones de contribuyentes a través de una reforma tributaria
lo hemos llevado a 36 millones de contribuyentes, con lo cual se ha igualado o se ha hecho más equitativa, digamos, la carga fiscal. Las pequeñas y medianas empresas, que son las que emplean a la gente, que es el taller, la fabriquita de mermeladas, la tortillería, en fin, ¿cuánto las ha apoyado el gobierno? Si hablamos de dinero, el sexenio pasado fue cuando más se apoyó a las pymes, con 48,000 millones de pesos. Nosotros la hemos apoyado con casi 300,000 millones de pesos, es decir, 5 veces más que el récord más alto de apoyo en crédito a pequeñas y medianas empresas del país. Un último dato, está medio enredoso pero bueno, hay una organización muy importante que es el Foro Económico Mundial, que año con año hace su listita a ver qué tan competitivos son los países. Y nos miden pues de todo, ¿no? Bueno, del año pasado a Eslovenia retrocedió 12 lugares. India, Chin se echó para atrás 5 lugares, Costa Rica también. Pero hay países que han avanzado. China pues rebasó un lugar, Turquía 2, Brasil 5, México del año pasado a amigas y amigos, avanzó 8 lugares y es el país que más lugares avanzó este año en competitividad en todo el mundo, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Hay otra organización, el Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocio. Que sí, decimos que es un lío abrir una empresa en México, sí, pero la verdad le hemos simplificado bastante. Cuando yo entré a la presidencia de la República, el lugar que ocupaba México era el lugar número 73. Y esto con los viejos indicadores, ¿no? En realidad con los nuevos indicadores vamos a estar mucho más atrás. Pero México ha avanzado ahora del 73 al lugar número 53, acá está la clasificación de ahora del 2012, ¿no? Vean, por ejemplo, Polonia. Polonia ocupaba el 54, cayó hasta el 62. No está por aquí República Checa, ocupaba el 41, para atrás, al 64. En cambio, México avanzó del 73 al 53 lugar y ya estamos en el Doing Business adelante de prácticamente casi todos los países de América Latina, salvo Colombia. Pero adelante de Brasil, adelante de China, adelante de Rusia, adelante de India, etcétera, etcétera, que se supone que son los más eficaces para eso. Bueno, hemos hecho reformas importantes, reformas fiscales, la reforma de Pemex, la reforma del sistema de pensiones, la reforma de la ley de competencia, la liquidación de luz y fuerza del centro y la desregulación y apertura de empresas. Infraestructura nada más, amigas y amigos. En el sexenio pasado, el porcentaje del PIB en infraestructura era 3.4%, ahora lo hemos llevado al 5, casi el 5% este año. Eso que ha implicado, por ejemplo, nada más en carreteras. En las dos administraciones anteriores, una construyó o amplió 6,700 kilómetros, otra 9,000. Este año, amigas y amigos, llevamos 17,000 kilómetros de carreteras nuevas o remodeladas. Y les puedo asegurar que es la mayor obra de construcción o remodelación de carreteras en la historia del país, por lo menos para 5 años, incluso desde principios del siglo pasado, desde la última década de Porfirio Díaz. Son aquí algunas de las que estamos haciendo. Esta, por ejemplo, bueno, aquí dice que ya está en operación, hay que inaugurarla porque eso no lo he inaugurado, pero, por ejemplo, la nueva o la modernización de la carretera Zacatecas-Saltillo, que es bien importante este eje, el libramiento de Saltillo, Monterrey, bueno, una carretera Monterrey-Saltillo que hicimos y luego con el huracán se nos hizo trizas, la volvimos a hacer un pedazo, ya está funcionando esa, ¿verdad? Sí. Bien. El libramiento de Saltillo que inauguramos una parte, creo que ya está en la otra parte, ¿no, gobernador? Falta un cacho de inaugurar, pero entonces a ver si ahí le caigo, me invito un día, ¿no? Ahí para inaugurar esta.
Luego, aquí una carretera que le llaman ahora la Ribereña en Tamaulipas, pero lo importante aquí son los puentes. En 10 años México no había hecho ningún puente con Estados Unidos. Nosotros hicimos el puente de Reynosa en Saldúas, el puente Río Bravo-Dona, estamos haciendo un paso de tren acá en Matamoros y acá por San Luis Río Colorado hicimos otro. Esta carretera, que la verdad no la conozco, pero es de Aldama, Soto La Marina, los Rayones, ese es Ramones, ¿no? Rayones. En fin, esta que es bien importante, estamos haciendo de San Luis a Río Verde, y luego de Río Verde a Ciudad Valles, que está por aquí, el libramiento de Tamuín, y vamos a modernizar una carretera que está hecha a pedazos, que es la que va de Ciudad Valles precisamente hacia Tampico, eso es bien importante. Acá la Durango, de Zacatecas a Durango, la de Fresnillo Durango, y otras aquí, en fin, Lagos de Moreno, San Luis, son otras carreteras que estamos modernizando aquí en la región. No solo son carreteras, también son, por ejemplo, plantas de tratamiento en varias partes del estado, la ampliación, la Terminal 2, no sé cómo se llama aquí, del aeropuerto de Monterrey, el puente, el libramiento ferroviario que ya les decía, en fin. Pemex, se dice que nosotros no invertimos en Pemex. Miren cuánto se invertía antes en Pemex. Entre 95 y 99 se le invirtieron 191 mil millones. Aquí a Pemex en 5 años le hemos invertido más de 1 millón de millones de pesos. 1.212.000 millones de pesos. Es decir, 10 veces más de lo que se le invertía hace 10 años a Petróleos Mexicanos. ¿Y eso qué ha servido? La tasa de restitución de reservas. Este es un concepto bien raro, pero se los voy a explicar. Yo digo que es la regla del abarrotero, ¿no? Si un día el de la tienda de abarrotes vende una lata de sopa, ese mismo día tiene que poner otra lata de sopa en el mostrador, sino que se le acaba el negocio. Digamos que tiene una tasa de restitución de reservas de 100%, cada lata que vende, otra lata que tiene ahí. En el petróleo es igualito. Una industria petrolera, para que dure para siempre, implica que cada barril de petróleo que vendes, ese mismo día tienes que tener ahí en reserva aprobada otro barril de petróleo. ¿Cómo estaba México? Por ejemplo, en 2004, México llegó a tener tasas del 18%. En 2004 estaba en 23%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada barril de petróleo que descubríamos, ya habíamos vendido 4 ese día. Y entonces las reservas venían para abajo. Pero le hemos invertido tanto a Pemex, amigas y amigos, particularmente en esta administración, que hemos ido elevando la tasa de restitución al 50% el primer año, al 77% en el 9, y este año vamos a llegar a la cifra mágica de restitución de reservas, 100% de restitución de reservas. Cada barril de petróleo que vendemos, ese día hay un nuevo barril en las reservas probadas de México. Y así la producción de petróleo nos va a durar para siempre. Hicimos el Acuerdo Nacional por el Turismo, etcétera. Bueno, ya finalmente desarrollo sustentable, me voy mucho más a prisita aquí. Una de las cosas que hemos hecho es, a través del programa ProÁrbol, por ejemplo, empezamos a pagar servicios ambientales a las comunidades que tienen bosques y selvas. Según la FAO, en México se deforestaban 354,000 hectáreas por año. En la década, el quinquenio pasado, se bajó a 235,000. Y ya el último dato es de 155,000 hectáreas por año. ¿Qué quiere decir? Que hemos logrado reducir de la década de los 90 a menos de la mitad las hectáreas reforestadas. Y si seguimos así, vamos a llegar a la meta que nos hemos propuesto de llegar en la década presente, quizá no me toque a mí ya, pero a una tasa de 0% de deforestación en la superficie forestal. Hemos apostado fuertemente a la generación eólica. Hoy en México ya prácticamente la cuarta parte de la generación eléctrica es energía renovable. Aquí están, por ejemplo, estos grandes ventiladores, estos molinos en Oaxaca. No había prácticamente nada cuando entré
y ahorita ya le hemos llevado a más de 2,000 megawatts de capacidad. Ahorita van como 1,000, el año que entra 2,000, que equivale, por ejemplo, ahorita se genera más electricidad con el viento en México que la que se genera con la presa más grande que tenemos, que es la presa del Cajón, por ejemplo, para darles una idea, ¿no? Esto no cuesta combustible, no implica agua, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente hablo de la reforma política que presenté. Buscábamos elección consecutiva de alcaldes con el objeto de que el ciudadano tenga las decisiones de sus representados. Si le gusta un alcalde o bien, pues entonces que pida el voto y que siga, pero si no le gusta, que pida el voto y que se lo nieguen, y entonces que sea pues, una condena política, prácticamente el fin de su carrera política. Lo mismo debiera ser para los diputados, porque luego nos pasa que al no tener compromiso con el distrito en el que estamos, pues no regresamos. Había un chiste o anécdota ahí en la Cámara de Diputados, yo me acuerdo, que estaban en esas noches terribles de aprobación de presupuesto, que se desvela todo el mundo toda la noche, ¿no? Y ya le decía un diputado a otro: oye, mano, yo estoy cansadísimo, y ahora sí, termine esto del presupuesto y me voy a ir de vacaciones a un lugar donde nadie me conozca, donde nadie me moleste, donde pueda descansar. Y le dice el compañero: oye, pues ¿por qué no te vas a tu distrito? Que al cabo ahí nadie te conoce, ¿no? Es la única manera de que sí nos conozcan. Es que el diputado o el alcalde tenga tanto apuro por volver a pedirle el voto a la gente, que vuelva al distrito, que vaya a la colonia, que le arregle el problema, que le arregle el problema de seguridad, que le arregle el problema de los tables que pusieron ahí, quién sabe cómo, que le arregle el problema de las pandillas que están ahí, que le arregle el problema de la tubería. Otra, esta desgraciadamente no ha pasado, todavía se discute en el Senado. Candidaturas independientes, esta sí. O los partidos políticos nos ponemos las pilas y ponemos buenas candidatas o buenos candidatos, o si no, démosle chance a los ciudadanos que pongan sus candidatos. Pero creo que no hay que tener el monopolio de las candidaturas en los partidos, ¿no? La iniciativa ciudadana, el umbral mínimo para que los partidos puedan conservar su registro, esta se rechazó, pero luego de repente tenemos un chorro de partidos y membretes y nombres, etcétera, que representan pues una cosa que nomás distrae recursos, opciones, etcétera, etcétera. Se rechazó también La reducción del Congreso también se rechazó. La segunda vuelta para elegir al Ejecutivo Federal. Luego las elecciones son tan cerradas, amigas y amigos, que se genera mucha incertidumbre. Y no queda el que la gente quería, o una parte de la gente, pero sí queda el peor, el que menos quería la gente. Entonces la segunda vuelta le da doble chance al ciudadano. Votas en la primera por quien más quieres. Y en la segunda pues ya nomás votas por los dos que tienen chance. Y tienes posibilidad de generar un consenso mucho mayor, sobre todo en un sistema de 3 partidos fuertes como es el sistema mexicano. Creo que esto hace falta volverlo a explorar, aunque se rechazó también. La iniciativa preferente, esa creo que se está aprobando y qué bueno. Que quiere decir, no me congelen las iniciativas, ¿no? Pero tampoco me apliques el son de la negra, ese que dice, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué es la iniciativa preferente? A ver, quiero que votemos este tema, por ejemplo, fiscal, o quiero que votemos este tema de reforma política, o la reforma laboral. Di sí o no, pero no me la mandes al congelador. ¿Por qué razón? Porque si tú asumes tu responsabilidad como legislador, ya verá la gente si hiciste bien o mal o no. Pero si nunca la asumes porque nomás las mandas al congelador, perdemos todos. Esa es la iniciativa preferente que se está pasando. Y el veto al presupuesto y la recomendación presupuestal que definitivamente no pasó. Termino porque estoy muy excedido en mi tiempo. En materia internacional, ¿qué hemos hecho? Simplemente les resumo algunos datos significativos en estos años. Empiezo por acá. Primero, estamos dinamizando la frontera con Estados Unidos. Nuevos puentes, nuevos pasos, nuevos mecanismos de desarrollo para esta región. Segundo, revitalizamos los órganos de integración de América Latina. En nuestros 200 años de vida independiente, nunca había existido una agrupación de países de América Latina y el Caribe.
lo que más se le parecía era lo que se llama el Grupo de Río, pero ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran, ¿no? Nosotros en México lo convocamos en 2008 y lo presidimos 2 años, y al terminar hicimos en Cancún la Cumbre de la Unidad, en la cual firmamos lo que yo diría es el acta constitutiva de la nueva comunidad, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que acaba de ser refrendada en Venezuela y que es la primera vez que agrupa institucionalmente a todos los países de América Latina y del Caribe. Luego, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México fue electo miembro del selecto grupo del Consejo de Seguridad y fue presidente del Consejo el año pasado. Cambio climático. Ha sido un lío el cambio climático, que es lo que nos inunda, nos da sequía, nos vuelve a inundar, nos vuelve a dar sequía. Y se necesitan acciones firmes en todo el mundo. Después de varios años de desacuerdo, nosotros organizamos la COP16 también en Cancún, y México logró, a través de la diplomacia y la técnica, logró los acuerdos más importantes que se hayan hecho en materia de cambio climático en muchos años, Cancún 2010. Y finalmente ahora, por primera vez, los 20 países más importantes del mundo están siendo presididos desde el día 1 pasado por un país en desarrollo y por un país latinoamericano. Es decir, México ahora preside el grupo de los 20 y por primera vez el grupo de los 20 tendrá su sede en un país en desarrollo como es México. Así que esto nos pone a la vanguardia de muchos temas de importancia mundial. En fin, amigas y amigos, yo he querido darles una visión general de lo que hemos hecho en estos años. Ha habido fallas también, ha habido insuficiencias, pero creo que hay logros muy valiosos. Pero lo más importante de este ejercicio, amigas y amigos, y aunque nos hemos pasado un poco el tiempo, es que yo quisiera abrir ahora a las preguntas de todas y de todos ustedes sobre temas que les preocupen, que les inquieten y que quieran saber. Y ahora sí que hagamos ese ejercicio como una película vieja que se parecía el nombre, pero decía, o sea, todo lo que usted siempre le quiso preguntar al presidente, pero temía preguntar, lo podemos hacer ahorita. Así que muchas gracias por su atención y si les parece pasamos a la sección de preguntas, ¿no?